Buenos días, en este video hablaremos sobre tres acontecimientos sucedidos en el año de 1980 hasta 1990. Comenzaremos con el gobierno de Belaúnde. Fernando Belaúnde Terry fue elegido como presidente del Perú el 28 de julio de 1980 hasta 1985. Su gobierno representó el regreso de la democracia. Firmó la restitución de diarios y medios de comunicación y otra vez restableció la libertad de expresión. En los últimos años del gobierno de Belaúnde surgió una crisis, lo cual disminuyó el apoyo popular que tenía. En 1983, este fenómeno originó sequías e inundaciones al norte y sur del país. Crisis económica. La crisis económica mundial trajo como consecuencia la caída de las exportaciones y el incremento de nuestra deuda externa. Violencia política. En 1980, el movimiento terrorista Sendero Luminoso inició sus acciones, liderado por el universitario Abimael Guzmán. Este movimiento causó violencia y terror. La población civil, en especial los campesinos, fueron los más afectados. En 1985 triunfó por primera vez en la historia peruana el partido aprista. Su candidato Alan García se convirtió a los 36 años de edad y fue el presidente más joven del Perú. Su gran capacidad de oratoria le permitió alcanzar la mayoría de votos, pues aseguró acabar con la crisis económica. Para ello aumentó el presupuesto militar y reorganizó a las fuerzas de seguridad. Crisis económica. Frente a la crisis heredada por Belaúnde, García dio mayor protagonismo al Estado en su economía. Las siguientes medidas: el control de los precios, una nueva moneda, el INTI, que se reemplazó por el devaluado sol, y varios tipos de cambio. La hiperinflación. Al comienzo tuvo resultados iniciales positivos. Esto iba creando déficit. Las reservas habían sido agotadas mientras que las exportaciones no prosperaban. Esto generó la hiperinflación. García declaró que solo utilizaría el 10% del PBI, Producto Bruto Interno, para pagar nuestra deuda externa, lo cual significó el rechazo de la comunidad. En 1987, García lanzó la estatización de la banca, lo cual fue rechazada por la clase media. Desde entonces surgió el Movimiento Libertad, liderado por el escritor Mario Vargas Llosa. En 1989, el Perú atravesaba la peor crisis económica. La violencia política, una época marcada para los peruanos. En 1980, dos grupos revolucionarios salieron en contra del gobierno: Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, quienes se oponían al idealismo de la población y de los gobernantes. Querían el autoritarismo para ellos. Esta época marcó a varias familias que perdieron a integrantes muy valiosos de ellas por oponerse al terrorismo. No olvidemos los, los abundantes casos que sucedieron: coches bombas, muertes, decapitaciones en plazas, el trauma que causó en los pobladores. Y es una época en la que no debemos olvidar, porque fue la más dura que vivió nuestro país. Y ahora es momento de cambiarlo. La violencia de los 80 trajo consigo muchas consecuencias, que primero privó a los pobladores de su libertad, que no podían salir de sus casas por temor a ser confundidos con algún terrorista y ser encarcelados, o muchas veces hasta ser asesinados, así también como pérdidas materiales. Pero lo que nos conlleva esto es la gran pérdida de personas inocentes que, sin haber tenido la culpa de nada, dejaron de existir en manos de estos miserables. Una de las tantas
de los tantos casos de muertes es la de María Elena Gayano, quien se oponía a los grupos terroristas de esa época, quien una fecha salió con su grupo de mujeres a realizar una marcha contra Abigail Guzmán y el MRTA, donde al siguiente día lamentablemente fue asesinada en su casa. Pero nos dejó una gran pena porque una luchadora fue asesinada sin haber conseguido su objetivo de lo que es acabar con el terrorismo. Y ojalá que esta época marcada con sangre no se vuelva a repetir nunca más en nuestro país. A continuación veremos algunos testimonios de personas sobrevivientes a los ataques terroristas que hicieron temblar al Perú, y ellos lo recuerdan como una época que no se debe volver a repetir. Igual de olvidado ha quedado Marcelino Casavilca. Mis heridas son de bala, de hacha, así. Mi padre político, mis hermanas 2, mi cuñado 2, mi sobrinita 4 y mi esposo también en la plaza. Todo hay matado. ¿Cómo los mataron, señora? Con hacha, senderista. Dice que al recordar le duele el estómago. En Benciona tenía 36 años cuando los terroristas quemaron su casa, robaron su ganado y degollaron a toda su familia. Los únicos que lograron escapar del odio senderista fueron ella y sus 4 hijos, quienes huyeron de Lucanamarca para no volver.